Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo. Hoy, 12 de enero, damos comienzo al programa 300 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 300, que corresponde al miércoles 12 de enero, y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque se inicia con la efemérides que prepara Edgardo Margiota, luego le sigue la columna de Política Nacional a cargo de Carlos Solubica, y cerrando el bloque, la columna de Economía Argentina de Jorge Manchinelli. Hacemos un pequeño intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y luego arrancamos el segundo bloque con nuestro invitado columnista Juan Carlos Teso del Instituto de Energía de Scalabrini Ortiz, que se va a referir al debate sobre la explotación petrolera en Mar del Plata versus el cuidado ambiental. A continuación, la columna de Ambiente de Silvia Oliviero, que se va a referir no solo al debate sobre el tema del petróleo en Mar del Plata, sino también al cambio climático, en una columna que denominó Todo se quema. Cerrando finalmente el bloque y el programa, dos temas musicales. El primero, el canto colectivo Lindo Humedal de Ana Iniesta, y el segundo, la murga Esa te la debo. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 15 de enero de 1944, San Juan
es destruido por un terremoto que conmueve al país. Se habla de 2.000 muertos y más de 14.000 heridos. Cerca del 90% de la construcción urbana es apenas un montón de ruinas. Toda la nación se moviliza en ayuda de las víctimas. La Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo del coronel Perón, organiza las tareas de apoyo y una gran colecta popular, recaudándose casi 1 millón de pesos por día. 16 de enero de 1846, en el marco de la Guerra del Paraná, iniciada en agosto de 1845 con el bloqueo de la escuadra anglo-francesa, las fuerzas de la Confederación, comandadas por Lucio Norberto Mansilla en San Lorenzo, Santa Fe, logran repeler y diezmar a la flota europea que remontaba el río Paraná después de forzar el paso de Obligado. Como consecuencia de la batalla, la flota anglo-francesa tuvo que huir río arriba. 17 de enero de 1817, el general don José de San Martín inicia el cruce de la cordillera de los Andes. Tenía a su mando más de 4.000 hombres y tenía como fin liberar a Argentina, Chile y Perú de la dominación española. 17 de enero de 1955, el gobierno del general Perón instala la base científica General Belgrano en la Antártida Argentina, la más austral del mundo. Hola, soy Carlos Sorubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 10 de enero, pasadas las 17 horas. En la reunión con los gobernadores de la última semana, Martín Guzmán puso blanco sobre negro el estado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda escandalosa que nos dejó el gobierno de Macri. Señaló con toda claridad que el principal escollo para llegar a un acuerdo es la postura de uno y otro lado sobre el sendero fiscal, que en el plan del gobierno lleva a una reducción progresiva del déficit hasta alcanzar el objetivo del equilibrio en 2027, y en el planteo del fondo se acorta el tiempo hasta el 2024. Dicho en otras palabras, nuestro gobierno se niega a realizar un ajuste que frene la recuperación económica y anule el objetivo de la inclusión social, pivoteando sobre una reducción del déficit fiscal basada en el crecimiento y el consecuente aumento de la recaudación impositiva, mientras que el FMI exige un ajuste clásico de las cuentas públicas que provocará recesión y mayores daños en el tejido social de la Argentina. Además, el ministro de Economía apuntó con nombre y apellido al responsable principal de esa postura que impide por ahora el acuerdo: los Estados Unidos, el accionista principal del organismo financiero y poseedor del poder de veto de cualquier decisión. En su momento, con otro gobierno, el de Donald Trump, avalaron un préstamo impagable por razones políticas, y ahora, con Joe Biden de presidente, se niegan a corregir ese despropósito mayúsculo con otra decisión política más ajustada a la realidad. Sean republicanos o demócratas, quieren siempre lo mismo: la subordinación incondicional de los países, especialmente de los de la región que consideran su patio trasero. También juegan desde atrás los intereses financieros de los grandes fondos de inversión,
que quieren asegurarse el cobro de sus acreencias, ya renegociadas en su momento, y que tienen un gran poder de lobby en las decisiones económicas del gobierno norteamericano y del FMI. El gobierno del Frente de Todos viene sosteniendo que no está dispuesto a firmar un acuerdo que implique un ajuste como el que pretenden del otro lado, por lo que si una de las partes no revisa su posición, no habría acuerdo posible. Y en marzo debería pagarse, de acuerdo al irracional esquema firmado por Macri, una cantidad de dólares que no estamos en condiciones de afrontar. Guzmán fue muy claro también en la necesidad de presentar un frente interno lo más unido posible en torno a la postura de Argentina, porque estamos negociando como nación con otras naciones del mundo. Nos estamos haciendo cargo del desastre que dejaron otros para resolverlo al menor costo posible para las argentinas y los argentinos. Como ha ocurrido hasta ahora, la actitud de la oposición de Juntos por el Cambio fue no positiva. Rechazaron el primer convite a reunirse con los demás gobernadores y chichonean con exigencias absurdas para asistir a una reunión especialmente diseñada para ellos. Hasta llegaron a decir, por boca de Rodríguez Larreta, que Guzmán no había sido claro en su exposición, a la que ellos faltaron. ¿Qué parte no les quedó clara? Quieren ganar las elecciones presidenciales de 2023 para hacer de nuevo gobierno, pero parecen no darse por enterados de lo que se arregle o no se arregle con el fondo comprometerá al próximo gobierno y, tal vez no les importa, afectará decisivamente al pueblo argentino. Hace poco tiempo Patricia Bullrich, que es una de las que más empuja para que Juntos por el Cambio no apoye la postura del gobierno del Frente de Todos, dijo que solo apoyarían un acuerdo que implique un rápido y duro ajuste como el que aplicarían en caso de llegar nuevamente al gobierno. Lo dijo de manera franca. Si están dispuestos a hacer por nosotros el trabajo sucio, bienvenido el acuerdo. En realidad, uno de los problemas para alcanzar un mínimo consenso con esta oposición es que de las elecciones legislativas a esta parte están muy divididos por la pelea anticipada por las candidaturas para el 2023. No hay conducción ni interlocutor válido del otro lado, y los más intransigentes terminan siempre imponiendo sus planteos ante los que supuestamente serían más proclives a lograr algunos acuerdos. Pareciera que nadie quiere quedar pegado al oficialismo, so pena de ser acusado de traidor. Algunos empiezan a darse cuenta de que con esa dinámica pueden hacer estallar todo y la explosión los va a hacer volar por los aires a ellos también. Lo puso en palabras el emperador y carcelero de Milagro Sala, el gobernador Gerardo Morales, aspirante a candidato presidencial, que dijo: hay quienes piensan que cuanto peor mejor, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque termina pagando el pueblo. Seguramente no es el costo para el pueblo lo que más lo preocupa, sino la imposibilidad a futuro de gobernar un país dinamitado. Hasta una parte importante de los empresarios, no Paolo Roca ni Héctor Mañeto, por supuesto, les está pidiendo que se dejen de joder y apoyen al gobierno en la negociación con el FMI. Otra cosa que dijo Morales, además de que fue el gobierno de ellos el que tomó la deuda y lo menos que pueden hacer es ir a escuchar al ministro de Economía, es que Macri les avisó 5 minutos antes de anunciar públicamente su acuerdo con el fondo. En cambio, ahora el gobierno del Frente de Todos está participando a todos los sectores de la marcha de la negociación y, a diferencia de lo que hizo el macrismo, cualquier acuerdo que se logre
deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Evidentemente, a la hora de la verdad, los de Juntos por el Cambio tendrán un flor de problema interno para definir su posición. Lo de ellos uno lo entiende por la calaña de sus dirigentes, pero lo que resulta a veces incomprensible es lo que se escucha de ciertas voces que militan de este lado. Alberto Fernández fue nombrado presidente pro tempore de la CELAC, con el apoyo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como bien se ocuparon en resaltar los medios hegemónicos. A principios de febrero va a viajar a China con motivo de la conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas con el gigante asiático, y se rumorea que podría firmar la adhesión de nuestro país a la llamada Ruta de la Seda. Pero algunos compañeros y compañeras se escandalizan porque nuestro canciller, Santiago Cafiero, va a viajar a Washington para reunirse con su par de Estados Unidos, Antony Blinken, reunión que podría anteceder a una bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden. Pronostican que, poco más o menos, nuestro presidente se va a bajar los pantalones para lograr el apoyo de los norteamericanos en el FMI. Si miramos siempre la realidad con un solo ojo, es difícil que podamos ver el panorama completo. Pero bueno, en general son también estas compañeras y estos compañeros los que no quieren saber nada de ninguna clase de acuerdo con el fondo. Cosa que tal vez termine sucediendo, pero sigo sin encontrar a alguien que me explique en serio, con fundamentos, cómo seguiría la película después de un eventual no acuerdo. Muchas gracias a todas y todos, les mando un fuerte abrazo. La consultora Analogías realizó un estudio nacional sobre actitudes políticas, expectativas económicas, situación sanitaria, plan de vacunación y otros temas de coyuntura. Ese estudio fue realizado durante los días 21 y 23 de diciembre de 2021. Leímos en ese informe que respecto de la situación económica de ingresos, préstamo del fondo y presupuesto, casi un 63% de los encuestados consideró que un eventual acuerdo con el fondo debe ser aprobado por el Congreso. Casi un 46% opinó que las obras de infraestructura se verán solo poco o nada frenadas por la falta de sanción del presupuesto. Es evidente, dice el estudio de Analogía, que el Gobierno Nacional no tuvo la potencia, claridad ni elocuencia necesarias para someter a escrutinio público la realidad incontrastable acerca del oneroso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que dejó vigente Macri. Sostiene el estudio que el desequilibrio informativo y de medios se impuso en el tratamiento del endeudamiento que generó Macri, ya no solo en lo referido a la viabilidad del repago, sino sobre su origen mismo. En tan solo 2 años y en medio de una pandemia, la oposición, dice Analogías, logró eficazmente diluir la historicidad de una de las mayores crisis de balanza de pagos de la historia argentina, relanzada por medio de un tenaz endeudamiento externo. La certera conclusión de ese estudio en cuanto a la ausencia pública de la responsabilidad de Macri en el mayor endeudamiento externo en tan corto tiempo y a una de las mayores crisis en el balance de pagos hace imprescindible tenerlas presentes todo el tiempo que dure la reconstrucción de la Argentina. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, en su informe dado a conocer en el mes en curso, recuerda que las políticas económicas aplicadas durante el cuatrienio
gobernado por la alianza Cambiemos, redujeron el tamaño del mercado interno de manera considerable. La desregulación financiera y de las tarifas de los servicios públicos, la apertura comercial, el endeudamiento externo y las continuas devaluaciones implicaron que bajo la administración anterior, es decir, la administración macrista, se cerraran más de 24.000 empresas, con sus consecuencias negativas sobre el empleo y el consumo. A la crisis creada por Macri hubo que sumar la irrupción de la pandemia del coronavirus. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, conocida por su sigla UNDAV, recuerda que la pandemia en curso alteró el programa de gestión diseñado por la actual administración para reactivar la actividad económica. Sostiene que las medidas adoptadas a fin de bajar la velocidad de los contagios y evitar un colapso del sistema sanitario derivaron en una paralización total de la actividad económica. Si bien las restricciones a la circulación afectaron de manera histórica todos los indicadores económicos y sociales, el Ejecutivo Nacional desplegó una batería de medidas con el objetivo de amortiguar los impactos del confinamiento. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, que iniciara en abril del año 2020, alcanzó en los primeros meses a 2,3 millones de trabajadores de 340.000 empresas. Asimismo, los créditos subsidiados a tasa cero para monotributistas y al 24% para empresas emergieron como un instrumento clave para asistir a los sectores más afectados por la pandemia. El recargo de asistencia a los comedores populares y la implementación del ingreso familiar de emergencia, IFE, que benefició en 3 rondas a 9 millones de personas, se erigieron como los principales instrumentos para evitar que el escenario recesivo se agravara. La estabilización de la economía alcanzada en los últimos meses permitió que la actividad económica comience a expandirse de manera considerable. Si bien el contexto pandémico persiste en tanto el flagelo del coronavirus no se ha controlado a nivel mundial, es promisorio el desempeño de industria nacional con respecto al año corriente. E informa el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAP que los indicadores registrados en el mes de noviembre del año 2021 presentan subas con respecto al mismo mes del año 2019. Pasemos entonces a resumir los indicadores que nos están mostrando una recuperación de la economía. La actividad industrial medida al mes de noviembre de 2021 creció 6,4% en relación con 2019. La pandemia era Macri. La actividad de la construcción 4% respecto a 2019 y 14,7% desde que se inició la gestión del Frente de Todos. La capacidad instalada subió 3,5% en relación con 2019, al tiempo que el uso de la capacidad instalada en la industria PYME supera en casi 15 puntos a los niveles promedios de 2018 y 2019. El porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada en la industria PYME fue de 59,7% entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Comenzó a subir en enero y febrero de 2020, cuando la pandemia, iniciada en marzo de ese año, desplomó el promedio de utilización, que comenzó a recuperarse en el mes de mayo de aquel año, llegando a noviembre de 2021 al 74,3% de utilización de la capacidad industrial PYME, 42% por encima del promedio que dejaron los 2 últimos años de Macri. Releamos. En noviembre de 2021, la industria PYME tuvo una utilización de su capacidad instalada del 74%, 42% por encima del promedio que dejaron los 2 últimos años de Macri. En cuanto a la actividad de la construcción, informa el Observatorio de Políticas Públicas del UNDAP que en noviembre de 2021 se alcanzó el nivel más alto desde 2015.
Podemos resumir la recuperación de la economía en la evolución del empleo privado. Entre la industria y la construcción se recuperaron más de 105.000 empleos privados desde el piso que generó la pandemia. La reconstrucción de la economía argentina, iniciada en enero del 2020, es decir, la reconstrucción de la Argentina, se hará imposible ya no solo de crecer, sino de mantenerse si se acepta el ajuste que impone el Fondo Monetario Nacional. En la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Economía Martín Guzmán, con gobernadores y representantes de gobernaciones provinciales, reafirmó una vez más el eje de la política del gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional. Dijo el presidente: la palabra ajuste está desterrada de nuestra posición. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido. Y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación, nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos la entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Teso, yo soy licenciado en Administración de Empresas y a la vez soy integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, y eso. Voy a hablar sobre el tema de exploración de petróleo costa afuera de la Argentina, a la altura de Mar del Plata, y la necesidad de el cuidado ambiental y el impacto que ello puede traer, y que todos tratamos de que se cuide lo máximo posible. La Argentina, en primer lugar, tenemos que decir que tiene desde hace aproximadamente 35 o 40 años unos 30 pozos exploratorios y productivos en la zona de la costa afuera de la zona austral, frente a Tierra del Fuego y en dirección a las Islas Malvinas. En esos años transcurridos
por suerte, y esto no implica digamos que no tenga riesgo ni lo haya tenido, pero por suerte no han habido derrames ni han habido problemas importantes con el tema de la contaminación, etcétera, etcétera. Ahora, el proyecto que se presenta en este momento es un proyecto que implica una inversión extranjera, que obviamente, como toda inversión hacia adelante, puede traer divisas y poder aportar los dólares que necesita la nación como para poder avanzar en su desarrollo, que nosotros entendemos que tiene que ser con un desarrollo en un objetivo nacional y popular de industrialización, de trabajo, de producción y de todo lo que sea generación de mano de obra. Se ha dado una disputa muy importante con el tema de la discusión ambiental y esto no es menor, digamos. Nosotros tenemos en claro como instituto que el cuidado del ambiente, en este caso de la flora y la fauna marítima, es fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto energético para, digamos, estar en línea con el resto de los países del mundo que están cuidando específicamente ese tema. No es menos cierto que la mayoría de los países del mundo tienen producciones costa afuera, como las que de alguna manera se están planteando en esta zona de las costas afuera de Mar del Plata, y a su vez las que ya tenemos nosotros que mencioné en la zona austral. Cuando hablo de países digo Brasil con el Presal, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, un montón de países en el mundo que los tienen y los están explotando desde hace muchos años. Bien, ¿cómo entendemos nosotros que se inserta en este momento este proyecto? Nosotros tenemos la producción en este momento petrolera, hidrocarburífera, de vaca muerta, que está dando unos resultados extraordinarios, se está exportando y esto aporta divisas al país, y a su vez hay proyectos muy importantes como el del gasoducto Néstor Kirchner, que iría desde Tratayén a Saliqueló, que vendría a ser desde la zona de Vaca Muerta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, para aumentar nuestra producción y para poder exportar a Brasil o a Chile como lo estamos haciendo, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un problema con este proyecto en particular de Costa Afuera, hay un problema de lo que nosotros entendemos se llama oportunidad, ¿sí? Es decir, la temporalidad de la presentación del proyecto. Porque nosotros tenemos estos desarrollos que yo acabo de comentar, son los más importantes, los que ya están existiendo, los que ya es necesario seguir ampliando para tener sustentabilidad en nuestra matriz, que hoy, lamentablemente, sigue siendo hidrocarburíficamente dependiente. Es decir, nosotros tenemos casi el 70% entre petróleo y gas, mucho más gas, el 40-50%, y el resto petróleo, ese 70% es nuestra matriz energética. Y tenemos que marchar, porque estamos en lo que se llama una transición energética, que la está pasando todo el mundo, donde nuestro objetivo es pasar a las energías renovables. Entonces, entendemos que este proyecto, que sí tiene riesgos, que sí puede tener efectos sobre la flora y la fauna marina, es un tema que no es importante ahora, no es necesario y lo consideramos inoportuno, porque la discusión sobre el tema ambiental necesita un estudio importante de impacto ambiental, necesita estudios específicos, porque esto en realidad es un proyecto que tiene que ver con sísmica. La sísmica es el estudio del suelo marino con unas sondas que se hacen con aire comprimido y entonces, esas repercusiones, esos sonidos pueden alterar muchas cosas referidas a la fauna y a la flora del fondo del mar. Así que, en conclusión, nosotros entendemos que es inoportuno porque hay otros proyectos importantes, pero no abandonamos la idea del extractivismo. ¿Por qué? Porque es necesario
ir en el mismo camino que estábamos, pero empezando a disminuir en forma planificada y sistemática la incidencia de los hidrocarburos en nuestro país, pasándolas para los aerogeneradores, las baterías, los autos eléctricos, las placas fotovoltaicas, las represas, la energía mareomotriz, es decir, toda aquella que es no contaminante y hacia la cual estoy seguro que tanto los que opinan, digamos, que no hay que hacerlo como los que sí, están de acuerdo en que tenemos que ir hacia ese punto, que sí es un punto de encuentro, porque es un punto de encuentro innegable de la necesidad de nuestro planeta de cuidar el ambiente y hacer todo lo que las reglas internacionales están intentando y no muchos están cumpliendo. Prácticamente son muy pocos los países importantes de las potencias que están cumpliendo con esta normativa. Entonces, quiero agregar algo más referido al tema del extractivismo, que es una de las críticas que hacen, digamos, los sectores ambientalistas y que lo hacen con un criterio, a mi entender, quizás un poco exagerado, pero acá se da una paradoja que es muy importante. Para poder hacer generadores, aerogeneradores, que miden 80 metros y tienen álabes de 32 metros cada uno, cada álabe, para poder hacer las baterías, para poder fabricar los autos eléctricos, para poder fabricar todo aquello que implica producción de electricidad, que reduzca la contaminación de los gases y de los combustibles hidrocarburíferos, se necesitan metales. Se necesita cobre, se necesita hierro, se necesitan tierras raras, se necesita uranio en el caso de la energía nuclear. Entonces, necesitamos un punto de encuentro intermedio que nos permita ir hacia esas energías renovables, pero utilizando en forma racional, en forma prudente y con todos los controles ambientales que necesiten, la extracción, en este caso, de los minerales, que ha producido unas manifestaciones muy importantes en Chubut, absolutamente respetables, sin duda, pero que nos ponen en este paradigma. Queremos ir todos hacia las energías renovables, limpias, perfecto, veamos cómo y cómo hacemos con lo que disponemos, con nuestro sistema. Porque nosotros hoy por hoy, vuelvo a repetir, tenemos el 70% de la producción gasífera, de la producción hidrocarburífera en nuestra matriz energética y no podemos cambiarla así como así de un día para el otro. Tenemos que plantear un camino en el cual todos acordemos hacia la energía de cuidado ambiental y todo aquello que nos permita fabricar los elementos para poder producir esos instrumentales que nos producirían ese tipo de energía. Así que queda un interrogante, la necesidad de buscar un punto intermedio entre los que son, digamos así, extractivistas a ultranza, con los cuales nosotros no acordamos, y tampoco con medidas ambientales o con impedimentos por ahí ambientales, que sea dejar todo como está, porque entonces no vamos a avanzar hacia ningún lado, ¿sí? Necesitamos ir a la matriz ambiental, necesitamos a la matriz de renovables, pero a su vez también necesitamos de los metales para fabricarlas. Así que es una discusión que habrá que seguir dando, va a tardar bastante tiempo. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir con los proyectos energéticos que tenemos e ir yendo hacia la fabricación de todo aquello que nos permita cuidar el ambiente. El tiempo dirá. En particular lo de Mar del Plata, vuelvo a decir, nos parece inoportuno e innecesario en este momento económico de la Argentina. Bueno, muchas gracias y agradezco a Obligados a Volver por permitirme conversar un rato con ustedes. Buenas tardes.
Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de Ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y el título que elegí para nuestra columna es Todo se quema, alusivo a esa magnífica canción que nos regalara nuestro querido León Gieco hace un par de meses. Ustedes se preguntarán por qué este título. Y bueno, porque de alguna manera creo que refleja los acontecimientos que estamos transitando por estos días. Además, obviamente, del telón de fondo que tenemos, que es esta pandemia que ya lleva casi 2 años. Me voy a referir en primer lugar a los incendios que ya han afectado y comprometido a más de 300.000 hectáreas en nuestro país y que se han venido desarrollando, incluso todavía hay algunos focos activos en varias provincias y que fundamentalmente ocurrieron, en las provincias de Río Negro, de Chubut, de Neuquén, de Santa Fe, de Corrientes, de Formosa, de Misiones, de Entre Ríos, San Luis, Santiago del Estero y Chaco. En segundo lugar tenemos la bajante histórica del río Paraná, que ya lleva 2 años este fenómeno y que por el momento no tiene visos de recuperación. Ambos, tanto los incendios como la bajante del río Paraná, se encuentran en un contexto de una sequía también histórica y que se ha venido prolongando por 2 años en nuestro país y que está afectando la fuente de provisión de agua de varias poblaciones de la región norte de la Patagonia y todas aquellas que se encuentran a la vera del río Paraná. De acuerdo a estimaciones y pronósticos del Instituto Nacional del Agua, del INA, si esta sequía se prolonga, podría comprometer también a las poblaciones que se encuentran a la vera de la cuenca del Río de la Plata. Y como si fuera poco, en estos momentos estamos transitando una ola de calor en prácticamente todo el territorio de la República Argentina, con temperaturas extremas que, de acuerdo a lo que están manifestando el Servicio Meteorológico Nacional y varias organizaciones internacionales, ya que estamos en los portales de varios diarios extranjeros, se podría tratar de que este fenómeno en nuestro territorio alcance también un récord histórico. Y justamente hay una publicación reciente que salió el domingo por parte de la Secretaría de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que expresa que estamos cerca de alcanzar récords históricos y que se ven a su vez potenciados por estas sequías excepcionales, y que estas altas temperaturas pondrán a prueba la infraestructura de la región, que va a estar a un nivel límite. Dice también que esta ola de calor puede ser devastadora. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos del servicio eléctrico, de las fuentes de provisión de agua, de los sistemas de salud y sanitario frente a estas temperaturas extremas que fundamentalmente abarcan a 2 rangos etéreos, que son los niños, los bebés y las personas mayores, de 60, de 65 años, que son los segmentos más frágiles de nuestra sociedad. Y obviamente pensemos que en estos momentos Argentina tiene una población del 40% que se encuentra en condiciones
de pobreza y que obviamente no cuenta con una infraestructura, con condiciones que le permita afrontar estas temperaturas extremas. De eso hablamos cuando hablamos de infraestructura. Y por el otro lado, también esta publicación de las Naciones Unidas expresa que justamente esta ola de calor nos debiera alertar sobre la necesidad y la urgencia de una acción climática que debe ser más ambiciosa. Y finalmente me voy a referir, en función de todo este contexto, para que ustedes lo puedan analizar y puedan pensar y puedan asociar estas cuestiones, a la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de el proyecto de exploración sísmica para la explotación de combustibles fósiles offshore en la frente, digamos, a la costa atlántica. Ustedes dirán, más allá de hacer una mención y un relato de estos acontecimientos, todos estos tienen un hilo conductor que está vinculado con las causas o los orígenes y las consecuencias que determina el calentamiento global, que como ustedes saben ha sido uno de los leitmotiv de esta columna con los que yo he venido insistiendo en la necesidad urgente de despertarnos y entender que el aspecto del calentamiento global o del cambio climático es una de las grandes amenazas de la supervivencia de la humanidad. Y justamente ese hilo conductor tiene que ver, porque como lo he repetido también, el origen del calentamiento global no es un meteorito que nos va a caer mágicamente, sino que se debe a las actividades denominadas antropogénicas, que dependen de las actividades humanas y de las actividades productivas, y que fundamentalmente tiene su origen en la quema de combustibles fósiles que emite los gases de efecto invernadero y también a el cambio del uso del suelo, o sea, por la agricultura y la ganadería intensiva fundamentalmente, que aporta a la deforestación. Entonces, a mí me gustaría, a manera de conclusión, tomar parte del texto de la carta que hace 2 días enviara el Papa Francisco al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y que dice en alguno de esos párrafos que nos podría sintetizar a manera de conclusión algunos de los aspectos que hemos tocado en esta columna, que el escenario pandémico ha obligado a la sociedad mundial a afrontar una serie de graves e interrelacionadas crisis socioeconómicas, ecológicas y políticas, y que espera que esos debates contribuyan a un modelo de recuperación económica y social capaz de generar soluciones nuevas, inclusivas y sostenibles. También menciona que ante esta crisis el mundo no puede conformarse con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e insostenible, en el que una minoría de la población mundial posee la mitad de su riqueza.
Estamos, dice Francisco, en deuda con la naturaleza, así como con las personas y los países afectados por la degradación ecológica y la pérdida de biodiversidad inducidas por el hombre. Y pide a estos organismos internacionales y a la arquitectura financiera mundial que utilice todos los mecanismos que tiene disponibles y su creatividad para calcular la deuda ecológica que tienen los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, para que estos sean los que la paguen. Así que bueno, yo los dejo con estas reflexiones finales, con varios de los temas que hemos tocado acá, para que, como les digo siempre, tengan la posibilidad de despertarse, porque los tiempos que vivimos son bastante complejos, bastante convulsos, pero que de alguna manera nos llaman a la urgencia de poner en acción soluciones que no sean las soluciones del pasado, sino que sean soluciones que atiendan a ese desarrollo integral donde está involucrada la política, la economía, los aspectos sociales, el bienestar de los seres humanos y también el cuidado de nuestra casa común. Los dejo acá, buenas tardes y gracias por estar ahí escuchando. Cosas bien hechas, naturaleza, quien da más. Cuenca del Paraná, convertida en infierno por los desechos nuestros, venenos que el agua ya no puede tragar. El Camalotal pasa y su inocencia me hace llorar. Pato Biguá, camalote, repollito de agua, álamo, ciruelo durazno, mimbre y el pecan, carpincho, lobito de río, gallineta, pava de monte, culebra. Boca surubí, cuando te subís a navegar en esta frente al agronegocio y propuestas, se canta, se rema, se siente, se vive como una gran marea. ¿A dónde irá la luna cuando llame por sus sueños? El río cuando sube y baja ya no tiene tiempo para correr. ¿A dónde irá? ¿Cómo abrazarte si te queman, estaquean, vapulean, contaminan, te piensan como a una ruta? Sagrada humedad.
María Eugenia es Vidal, una leona fatal, pesadilla de todas las mafias, que cuando ve a un mafioso baja rauda del auto y le grita: mafioso, mafioso. María Eugenia es Vidal, nadie puede imitar esa gracia tan televisiva, pero si la criticas, ella te hace trompita y te manda a la policía. Se fue, la hiena se fue, a pesar de que cumplió con su promesa. No hizo ningún hospital, maltrató a los docentes, de paso cerró un par de escuelas. María Eugenia es Vidal, una tipa capaz, muy sensible con la gente humilde. Y si en la universidad entra un pobre capaz que lo invita a irse. María Eugenia es Vidal, una actriz sin igual, bebotea y dice bubi, bubi. Y cuando vos la escuchas, es una mezcla de Adriana Broski con un Teletubby. Pero si la encuesta dice que Macri es un clavo y la reta quiere ocultarlo, la candidata ahora es Mario, se precisan Vidales para que lo sigan saqueando. Se fue, la hiena se fue, después de perder su orgullo bonaerense. Ella que es tan orgullosa, perdió su orgullo y nadie la ayuda a buscarlo. Mi orgullo bonaerense ayer se me perdió. No sé si fue en La Plata, no sé si fue en Morón. Cualquier información bien la voy a pagar. Yo estoy casi segura, cruzó General Paz. Mi orgullo bonaerense ayer se me perdió. Ya lo tenía listo para la reelección, pero el muy atorrante me quiso abandonar. Dicen que tomó un bondi, se fue pa' capital. 4 años junto a vos y me dejás. Su orgullo bonaerense se le ha perdido ayer. Se fue. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores
trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su paz.